El algoritmo de Gillespie es realmente el algoritmo de cajón, lo que utilizamos de manera más básica y directa para simular lo que es el ruido bioquímico, aunque hay algunas otras variantes que se han desarrollado en los años, pero realmente es lo que se necesita saber. Y finalmente pasamos a su actividad, donde van a ser con los mismos equipos que estuvieron utilizando, que estuvieron trabajando, bueno, tanto como se pueda, porque sé que algunas personas no van a poder unirse hoy, pero tanto como se pueda, los mismos equipos de la sesión pasada, para que continúen con sus mismos modelitos, pero ahora desde una perspectiva estocástica. Y la idea es que al final de la clase tomemos un tiempo para que ustedes presenten con algo, hacerte un tiempo un poquito más largo que la vez pasada. Entonces, veo algo en el chat, un momento. Nada más buenos días, ok. Buenos días. Entonces, a lo que se refiere con el ruido bioquímico, de nuevo, no me voy a detener muchísimo en esto porque confío en que hayan alcanzado a leer el artículo y si no, bueno, se les queda ahí para el futuro que estén ustedes interesados. Pero básicamente el ruido bioquímico es ubicuo en los sistemas biológicos, siempre están presentes. Lo digo acá, ¿no? Los procesos celulares son inherentemente ruidosos y la razón son básicamente estos tres puntos que pongo aquí. Una es que las moléculas involucradas en estos procesos son de hecho entidades discretas. Cuando estamos trabajando con ecuaciones diferenciales o en general hablamos como de un continuo de concentración, estamos de alguna manera suponiendo que uno puede ir produciendo 0,2 moléculas, 0,43, no sé, cualquier fracción que uno se le ocurra, pero en la realidad las cosas no funcionan así. Las moléculas solo funcionan cuando tienes 0, 1, 2, o sea, es realmente la entidad discreta lo que nos interesa y el algoritmo de Gillespie y estas aproximaciones, no aproximaciones en el sentido de aproximar, sino de approaching, este tipo de enfoques en el cual los pensamos nos van a demostrar que el simple hecho de que las entidades son discretas en números bajos de moléculas pueden tener un comportamiento significativamente diferente del que uno esperaría si pensáramos en continuo, ¿no? Y ese es el ruido bioquímico al que nos referíamos. Además de eso, las reacciones bioquímicas en realidad dependen de estas colisiones estocásticas, de la oportunidad de que dos moléculas de hecho se encuentren en la complejidad del citoplasma e interactúen la una con la otra, de estas colisiones moleculares. Entonces, de nuevo, eso es también de alguna manera aleatorio. Y además, la forma en la que se mueven las moléculas dentro del citoplasma, con excepciones muy específicas en las cuales hay como movimiento activo dirigido con toda una maquinaria celular que, por cierto, también está basada en ruido biológico de alguna manera, pero sin meternos en eso, pues están ahí las moléculas difundiéndose, ¿cuál sería la palabra correcta? Ninguno de los dos. Bueno, por difusión se están moviendo dentro del citoplasma, este se le conoce como movimiento browniano y es simplemente lo que uno esperaría por la escala molecular y porque hay temperatura, porque hay calor, que a final de cuentas es energía. Entonces se le conoce como movimiento browniano. Entonces, teniendo todos estos aspectos en los procesos celulares, siempre vamos a tener ruido bioquímico y tomando eso en cuenta, en realidad no nos interesa si las fluctuaciones están siendo suprimidas de tal manera que casi no las percibes tú en tus experimentos o en el comportamiento de interés. No nos importa si las fluctuaciones están siendo toleradas, es decir, que sí están ahí presentes, pero de alguna manera el fenotipo de interés sigue siendo robusto. En algunos casos las fluctuaciones son de hecho amplificadas y en otros son incluso explotadas, ¿no? Pero en realidad no nos importa cuál de estas cuatro cosas está pasando porque estas cuatro cosas son en sí mismas interesantes. Ninguna es trivial, ninguna es obvia de cómo llegamos a cada una de ellas. Entonces, estudiar el ruido bioquímico per se, incluirlo en nuestros modelos, es sumamente relevante e interesante para entender cómo estos sistemas funcionan, cómo las propiedades emergentes de los circuitos de regulación génica funcionan. Pero en realidad, cualquier sistema molecular que nos interese. Entonces, si no hay comentarios o preguntas específicas acerca del ruido bioquímico, si quieren pasamos a el algoritmo de Gillespie. Veamos. Okay. Entonces, el algoritmo de Gillespie es realmente, o sea, como que el marco en el cual nos vamos a basar,
Es lo mismo que hemos estado trabajando para los sistemas deterministas, para las ecuaciones diferenciales, pensando en nuestras ecuaciones cinéticas y todo lo demás. Nada más lo vamos a pensar un poquito diferente para tomar en cuenta que estos procesos son estocásticos. Pero para poder llegar a ese planteamiento, pues necesito poner un poquito digamos, lenguaje en común entre ustedes y yo. Una es, primero vamos a pensar o vamos a llamar al estado en el cual se encuentra nuestra célula, nuestro sistema, cualquier cosa que estemos estudiando, normalmente es, en los modelos que nosotros estamos pensando es una célula, y le vamos a llamar X. Y es una X, de hecho por eso estaba yo como borrando, porque es una X grandota, y a veces también la hacen como con sombreadito, pero mi pluma no es tan fina aquí en la computadora, entonces no. Pero en realidad esta X es realmente un vector de muchas X chiquitas. Cada una de estas X chiquitas nos dice cuántas moléculas tenemos de la especie 1, cuántas moléculas tenemos de la especie 2, y así para todas las especies que están involucradas en nuestro sistema, ¿no? Podría ser el mRNA de mi proteína, así cada una, o podríamos decir A, el factor transcripcional A, el factor transcripcional B, dependiendo de cualquiera de que haya sido el nivel de abstracción con el que ustedes estén pensando, realmente no importa. Cada uno de los elementos que tú estés, que te importe su concentración o su número de moléculas en este caso, o sea, nos movemos de concentración a número de moléculas para pensar en el ruido bioquímico, pero cada una de las especies que uno tenía o de elementos que uno tenía en su diagramita va a ser una especie aquí, y entonces tenemos que considerar que el estado de la célula es el vector de valores, de números que tenemos para cada uno de esos elementos que nos interesan. Entonces, en realidad, aquí nada más para la anotación, tenemos N especies. Esa es la N que ven aquí. Y cada una con X y moléculas. ¿Cuántas copias tenemos de cada uno de estos elementos que nos interesan? Ahora, de la misma manera que nos interesaba en el caso de nuestro sistema determinista, los flujos de reacción, acá ya no les vamos a llamar flujos, pero es exactamente la misma idea, y vamos a de nuevo a pensarlo como un vector, que le vamos a llamar lambda, y este vector está compuesto de lambda 1, lambda 2, hasta lambda m. No es n porque el número de lambditas que tengamos no depende de cuántos elementos tengamos, sino de cuántos posibles eventos bioquímicos tenemos o de cuántas reacciones bioquímicas tenemos, ¿no? Entonces, en este caso tenemos m reacciones, cada una con propensidad, y esa es una palabra importante, propensidad lambda i. Entonces, esta palabrita de aquí es simplemente como la notación de lo que estamos pensando acá, pero es exactamente la misma idea que los flujos. Entonces, nada más como ya no es, el flujo de alguna manera implica como este movimiento constante que está como fluyendo justamente a través de la reacción, ¿no? Siempre estoy produciendo un poquito de mi molécula, entonces voy produciendo fracciones de mi molécula conforme pasa el tiempo, y la idea aquí es que como vamos a estar hablando de elementos discretos, las reacciones también no pueden producir fracciones de las moléculas, sino que tienen que producirlas completas, y entonces simplemente pasa instantáneo, paso de que no sucede a que de repente sucede, y para comparar lo que observamos en nuestros experimentos, que podemos a veces pensar que son flujos, le vamos a llamar como propensidades. De alguna manera es como decir, bueno, a ver, lo voy a escribir acá, la lambda i por dt, o sea, lo que estaríamos viendo como flujo, si le pusiéramos, si tomáramos en cuenta este cambio infinitesimal de tiempo en nuestras ecuaciones diferenciales, es de hecho la probabilidad de que nuestra reacción ocurra. Reacción y ocurra en dt. Entonces, la lambda i va a estar asociado a la probabilidad de que ocurra nuestra reacción, de que pasemos de que no teníamos 0 a que ahora tenemos 1, de que teníamos 1 ahora tenemos 2, esos brincos discretos.
pero la lambda I como tal no es la probabilidad. Todo esto es la probabilidad. Entonces, la lambda I solita es una propensidad y no una probabilidad. Y bueno, eso simplemente es notación nada más porque a la larga puede ser importante, pero para lo que a nosotros nos interesa, realmente esta lambda I es análoga a la función de flujo. Nada más la vamos a trabajar diferente, pero el cálculo o el número que uno le asigna es el mismo. Y acá siempre es importante mencionar que estas lambdas I son de hecho una función o van a depender en la gran mayoría de los casos del estado X, va a depender de concentraciones de diferentes moléculas. Como vimos, nuestras funciones de flujo a menudo estaban multiplicadas por cuántas moléculas teníamos de A, cuántas moléculas teníamos de B, etcétera, ¿no? Y también va a depender, por supuesto, de nuestros parámetros cinéticos, de los valores que uno dice, esta es la tasa de reacción esperada, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces es una función. Ahora, para el último paso o el último dato que necesitamos aquí para poder trabajar con estos sistemas es lo que se conoce como la matriz estoquiométrica. Entonces, en esta matriz vamos a tener, le vamos a llamar NU, tenemos NU1, 1, NU1, 2, así, hasta NU1, N. Y esto nos está diciendo para la reacción 1, para cada una de las posibles moléculas hasta N. Y para las columnas nos vamos moviendo en la dirección opuesta. NU2, 1, NU2, 2, hasta NU2, N. Bajamos, bajamos, diagonal, bajamos. Y aquí va a ser entonces M, porque nos estamos moviendo sobre las reacciones, coma 1, M, 2, y M, N. Y pues no les he dicho qué son estas cosas, ¿no? Me estoy saltando. Entonces, a este se le conoce como la matriz estoquiométrica. Ay, siempre escribo mal esto. No, estoquiométrica. Métrica, que básicamente nos dice que para cada uno, bueno, lo voy a poner completo, donde la especie J cambia por exactamente NU I, J, si la reacción I ocurre. Listo. Entonces, básicamente, si estuviéramos pensando en cómo se actualiza nuestro sistema, tendríamos que, esto es como, en vez de notación ¿cómo se llama? De ecuación cinética, esta es ecuación computacional. ¿Hubo una pregunta? ¿No? Ok. Entonces, decimos que XJ se actualiza como XJ más NU I, J, si la reacción I ocurrió, ¿no? Entonces, nos está diciendo cuánto le sumas o le restas, ¿no? En el caso de síntesis, por ejemplo, de hecho, vamos a trabajar con algunos ejemplitos aquí, similares a los que habíamos estado pensando. Si teníamos nuestra ecuación cinética, que era A más B nos llevaba a C, con una función de flujo FC, entonces, por acción de masa, suponemos que nuestra función de flujo FC es, de hecho, la constante C multiplicado por la concentración de A por la concentración de B. Esto es como en el mundo determinista, ¿no? Pero si estuviéramos pensando en cuáles son las reacciones bioquímicas asociadas aquí, pues tendríamos que la A cuando se actualiza, por eso le pongo la A', una vez que ocurrió la reacción, sería A menos 1. La B, si ocurrió esta reacción, sería B menos 1. Y la C, cuando ocurre la reacción, sería C más 1. Entonces, para este sistemita, tenemos que nuestro estado X sería, de hecho, le vamos a llamar XA, XB, XC, donde cada uno de estos es el número de moléculas de A, el número de moléculas de B y el número de moléculas de C. Y si pensamos en nuestra lambda, pues esta lambda en realidad solo es
1, porque solo tenemos, para esta simplificación, estoy pensando en solo una reacción. Entonces, solo hay una y la lambda 1, nuestra única lambda, va a ser justamente la función de flujo FC, es decir, nuestra Kc multiplicada por, de hecho, ya no estamos hablando de concentraciones, sino cuántas moléculas tengo de A y cuántas moléculas tengo de B. Y finalmente, nuestra matriz estoquiométrica sería de nuevo con solo una fila, porque solo tenemos una reacción, sería -1, porque le quito 1 a A, -1 porque le quito 1 a B, y 1 porque le quito 1 a C. Si pensáramos en algo un poquito más complejo, es decir, nada más vamos a, por ejemplo, a considerar la función reversa. A más B, esta es una función AB. De nuevo, por acción de masas, esta función AB es igual a una KAB por nuestra concentración de C. Exactamente lo opuesto que va a pasar aquí, tendríamos que poner acá, pero no lo voy a escribir. Nuestro estado no cambia, pero nuestra lambda sí, porque ahora hay dos elementos en lambda, coma KC esto, coma KAB por la XC. Y nuestra matriz estoquiométrica también cambia un poquito porque ahora va a ser con dos filas, ¿no? Y acá, si esta reacción opuesta ocurrió, gano 1 de A, gano 1 de B y pierdo 1 de C, ¿no? Y así lo vamos construyendo para cada uno de los casos. Si ustedes parten de que tienen estas funciones, ¿cómo se llama? Ecuaciones estoquiométricas con las que han estado trabajando, así van a ir pensando para llegar a estos elementos, que es lo que necesitamos para simular de manera estocástica. ¿Dudas hasta aquí? ¿Vamos bien? Ok. Entonces, voy a escribir por acá. Vamos con el algoritmo de Gillespie. Entonces, todo esto que les platiqué hasta ahorita es nuestro sistema. Entonces, lo tenemos que reescribir en la notación que es ideal. Y ahora vamos a pensar en cómo, de hecho, simulamos una caminata aleatoria. Caminata aleatoria. Entonces, eso es lo que va a estar haciendo el algoritmo de Gillespie por nosotros. Entonces, lo que nos vamos a basar aquí el truco está en que resolver nuestras funciones de flujo de manera general puede ser muy difícil, pero si yo ya sé el valor de XA y de XB, y así como de XB, entonces sé exactamente cuáles son estas lambdas y sé exactamente cuál es la probabilidad de dar un brinco. Entonces, la caminata aleatoria se va a basar en eso, en que como lo estamos simulando, siempre sabemos dónde están y dónde estamos, y entonces podemos tomar una decisión de hacia dónde es más probable caminar. Entonces, lo primerito es decir, bueno, ¿dónde de hecho estoy? Necesito saber mi valor de la X grandota. El segundo paso es definir el tiempo de espera. Es decir, cuánto tiempo voy a permanecer en este valor de X hasta que de hecho una reacción ocurra. Entonces, hasta la siguiente reacción. Una vez que ya sabemos que una reacción va a ocurrir, de nuevo, estas son simulaciones, pero uno puede leer así algo que pasaría como en un sistema real, tenemos que definir cuál reacción de hecho ocurre. Y eso va a depender de nuestras lambdas. De hecho, estos dos pasos dependen de nuestras lambdas. Y una vez que ya sé qué reacción ocurre, entonces básicamente esta reacción va a cambiar el estado y vuelvo a definir dónde estoy, tiempo de espera, reacción. Dónde estoy, tiempo de espera, reacción. Y el loop así de sencillito y de simplificado es básicamente nuestro algoritmo de Gillespie. Aunque vamos ahorita a especificar cómo es que calculamos los tiempos de espera y qué reacción ocurre después. Lo de los tiempos de espera es de hecho como bien bonito de explicar de por qué exactamente se piensa de esa manera, pero por cuestiones de tiempo, pues ahorita no me van a tener que creer
que es cierto. Entonces, primero vamos a ver cuándo. Entonces, y estos son los pasos del algoritmo de Gillespie. El primer paso es calcular la sumatoria de todas las lambdas is. Le podemos llamar lambda total. De hecho, lo voy a escribir, porque así me va a ayudar después. Ups. Entonces, tenemos una lambda total, que es la sumatoria de las lambdas is. Es decir, esto va a estar asociado a la probabilidad de que cualquier reacción ocurra. Ahorita no me importa cuál, pero sí es importante recordar que nuestras lambdas is son una función del estado en el cual nos encontremos. Entonces, la propensidad de que cualquier reacción ocurra. El segundo paso es, lo pongo entre comillas, porque bueno, no es exactamente así, porque es estocástico, pero digamos, vamos a elegir el tiempo de espera. Y este tiempo de espera vamos a decir que se distribuye como una función exponencial de esta manera. 1 menos exponencial menos la lambda t por, de hecho, nuestro tiempo. Entonces, acá pueden ver que entre más grande sea la lambda t, menos esperas que haya tiempo de espera. Esto es lo que les digo que es como bonito de encontrar como por qué lo escribimos de esta manera, pero se queda pendiente para otra ocasión. La cuestión acá es que, bueno, ustedes no tienen que saber qué pasa cuando tienes esta distribución. Nada más lo único importante, o para el algoritmo de Gillespie, es que vamos a tener que t, el tiempo de espera, se puede calcular como el menos logaritmo natural de 1 menos r, donde r es un número estocástico, o aleatorio, perdón, de una uniforme entre 0 y 1. Es decir, le pides a la computadora, dame un número aleatorio entre 0 y 1, y esa R la ponemos acá, y todo esto dividido sobre la lambda total. Entonces, así es como calculamos el tiempo de espera. Y bueno, esto básicamente en conjunto nos dice cuándo esperamos que suceda nuestro evento, nuestra siguiente reacción. Y después, el siguiente paso es, de nuevo, elegir entre comillas, porque no estamos eligiendo como conscientemente, sino estocásticamente, pero bueno, vamos a elegir la reacción a ocurrir. Entonces, básicamente aquí la única regla es que la reacción, cada una de las reacciones, cada vez escribo más feo, me disculpo por eso, reacción, y va a ocurrir con probabilidad, lambda i sobre lambda total. Es decir, es proporcional a qué tan representada está la lambda i sobre la lambda total, comparada de alguna manera con los demás. Y una forma de pensar esto es simplemente, vamos a sumar todas nuestras lambdas. O sea, no sé, podrías tener muchísimas, podríamos no tener muchas. Lambda 1, lambda 2, lambda 3, lambda 4, lambda 5, no importa. Las sumo todas y esto es con respecto a bueno, cuando la suma va a ser, digamos, de 0 a lambda total. Y entonces, básicamente, nada más voy a elegir un número aleatorio, de nuevo, R, en una uniforme entre 0 y lambda total. Y una vez que eliges ese número aleatorio, te fijas dónde cae, supongamos que cae aquí. Entonces, como cayó en el segmento de lambda 2, significa que es la reacción 2 la que va a ocurrir. Y una vez que ya sabemos cuál es la reacción que ocurre, el último paso es actualizar el estado. Creo que se trabó otra vez esto. ¿Qué tuve que hacer la vez pasada? Bueno, espero que no se desconecte. Regreso en un segundo. Ok, espero que me sigan oyendo. Entonces, actualizar el estado. Entonces, acá la idea es justamente voy a agarrar la X y la voy a actualizar como X más B I, donde I es la reacción
pero BI no es un solo numerito, sino que es de hecho el vector completo, ¿no? De los estoquiométricos de BI1, NUI2, bueno, ya no voy a escribir todas, ¿verdad? Así, hasta NUIN. Es el vector completo. Y acá también esta función, pues está considerando el vector completo de las X. X1, X2, XN. Pues cuando lo sumo, básicamente voy sumando elemento por elemento. En otras palabras, aquí estamos dando el paso. El paso. En nuestra caminata aleatoria. Y todo esto, esta parte de acá, pues nos está diciendo básicamente a dónde vamos. Entonces tenemos el paso de definir cuándo y luego tenemos el paso de definir a dónde. Y básicamente el último paso del algoritmo de Gillespie es volver al paso número 1. Entonces, esto nos permite simular una caminata aleatoria. Cada vez elegimos cuándo va a ocurrir la reacción, elegimos a dónde va a ir la reacción y volvemos a caminar. Esto es el algoritmo de Gillespie. De nuevo, es exactamente lo mismo que hemos estado trabajando, de tener nuestras todo en torno a cuáles son las reacciones que estamos pensando, las funciones de flujo, etcétera, etcétera, pero lo ponemos con una notación diferente y consideramos que cuando estas reacciones ocurren de manera discreta. Ok, entonces, ahorita les paso las notas de esto, pero ese es el algoritmo de Gillespie. Y de hecho ya puse, si no me equivoco, vamos a confirmar, ya puse en la carpeta un templado del algoritmo de Gillespie, obviamente para un ejemplito sencillo, de hecho el ejemplito que les puse en el templado de las ecuaciones diferenciales, y la idea es que ustedes no tienen que programar todo desde cero, ahí está, pero con esto sí van a ustedes a definir cuáles son las reacciones que ocurren en su sistema, asociadas de nuevo a lo que trabajaron la vez pasada de tener sus ecuaciones cinéticas y todas esas cosas, pero van a definir sus reacciones, van a definir sus propensidades, tienen que definir cuáles son los coeficientes estoquiométricos y implementarlo en este templado, es decir, implementar el algoritmo de Gillespie, y con algo de suerte llegamos a que simulen un poquito y puedan comparar lo que obtuvieron con sus ecuaciones diferenciales versus lo que obtienen con el algoritmo de Gillespie, es decir, determinista versus estocástico. Y para esto, la verdad es que sí es poquito tiempo, digamos unos 40 minutos, y todavía los tengo que poner en grupos. ¿Preguntas? Breakout rooms. Assign manually. Hoy sí están muy callados y no sé si me están siguiendo. Ok, entonces ya los voy a poner en grupillos. No me deja esto. Ok, denme un momento. Ok, gracias en el chat. Ok, ¿cómo hago esto? Listo. Ok. Entonces, Mariola y Pablo van en un grupo y lamentablemente ni César ni Isabel pudieron estar aquí. Entonces, ya asigné. En el grupo 2 va Ale, que tampoco está, Diego y ahí está solito. Bueno, Diego, pues tú tenías el ejemplo número 2, pero pues te asigno yo creo que al grupo número 1. Bueno, vamos a ver qué pasa con los demás, pero Diego, que no se me olvide asignarte, estás un poco solo. Y en el grupo número 3 estaba David Figueroa, que tampoco lo veo, Isaac y Tomás, que tampoco está. Entonces, de hecho, a lo mejor Isaac y Diego los pondré en el grupo 3 y ya ustedes deciden cuál de los, de los dos ejercicios que de cada uno de ustedes se enfocan o si nada más se apoyan como en preguntas y le siguen por otro lado. Mariana, Tamara, ajá.
Una consulta, lo que acabas de mostrar ahora en la descripción que hiciste de estas ecuaciones, ¿están en las notas del Dropbox ahora como para poder usarlas como plantilla? De lo que acabo de mostrar en el pizarrón, no, pero en cuanto los asignen grupos, lo hago y lo subo a Ah, la ya, carpeta de perfecto. Dropbox. Sí, sí, sí. Gracias. Entonces, estoy viendo, bueno, por alguna razón no tengo yo en los grupos de la sesión pasada ni a Leonardo ni a Valeria. ¿Fue porque no vinieron o yo me estoy confundiendo? Yo no estaba la semana pasada. Ah, ok. Entonces te Yo voy a tampoco. asignar a, de hecho, a lo mejor entonces sí separo a Diego y a Isaac, que tienen ejemplos diferentes, y les pongo de manera aleatoria a Leonardo y a Valeria con Diego y con Isaac, y pues ya que los apoyen con sus modelitos entonces. Y bueno, a ver qué pasa. Ya saben que me piden ayuda y yo voy a los grupos. Los mando ya a los grupos y ahorita subo las notas y tratemos de parar a lo mejor 9:40, 9:45 para que tengamos un ratito para discutir lo que vieron con toda la clase. Y listo, gracias.